Hola a todos, bienvenidos a esta explicación visual. Fijaos, hoy vamos a hacer un viaje alucinante hacia uno de los momentos más revolucionarios de toda la historia de la humanidad. Vamos a ver exactamente cómo dimos ese primer gran salto, dejando atrás todos esos mitos y leyendas mágicas para empezar a usar por fin la razón. Es una historia llena de asombro, de muchísimas dudas y que supone básicamente el nacimiento de la ciencia tal y como la conocemos hoy en día. ¡Vamos a ello! A ver, haced el esfuerzo e imaginaos esto por un momento. Estamos en la antigua Grecia, es de noche, miramos hacia arriba a un cielo espectacular, cuajado de estrellas, y de repente nos hacemos la gran pregunta: ¿cuál es el origen de todo esto? Pero ojo, aquí viene el verdadero reto. Hay que responder a esta inmensa pregunta sin mencionar a los dioses para nada. Durante miles de años, la salida fácil era decir que todo era obra divina, pero de repente, un grupo de mentes inquietas decidió buscar las respuestas en la propia naturaleza. Venga, vamos a meternos de lleno en esta revolución. Este cambio de chip tan brutal en la cabeza de las personas nos lleva directos a nuestra primera sección, del mito al logos, el despertar racional. Es que la diferencia entre estas dos visiones es como la noche y el día. A la izquierda tenemos el mundo antiguo, el mitos. Gente como Homero y Hesíodo intentaban explicar la realidad basándose en dioses que, sinceramente, eran superhumanos, con sus caprichos, sus celos y sus rabietas. Era un mundo completamente caótico. Y a la derecha, ¡pum!, aparece el logos, que significa literalmente explicación razonada. De repente los dioses ya no mueven los hilos del universo. La naturaleza pasa a verse como un lugar ordenado, con una regularidad y unas leyes naturales que, oye, nuestra mente es capaz de llegar a entender. Pero claro, la gran pregunta es, ¿por qué pasó todo esto justo ahí y precisamente entre los siglos VII y V antes de Cristo? Pues pasamos a la sección 2, el contexto de Grecia. Y es que no fue casualidad, para nada. Fue una auténtica tormenta perfecta. Se juntaron un montón de cosas a la vez en las polis griegas. Por un lado, la democracia, que obligaba a los ciudadanos a debatir en público y a usar la razón para llegar a acuerdos. Además, al vivir en la costa y comerciar muchísimo por mar, los griegos se mezclaron con otras culturas y hubo un intercambio de ideas bestial. Y ojo con esto, empezaron a hacer mapas. Claro, cuando dibujas un mapa cartográfico y ves que la geografía real no cuadra ni de broma con lo que dicen los relatos mitológicos, pues empiezas a dudar. Si a todo esto le sumamos que el comercio daba dinero y tiempo libre para ponerse a observar el mundo y que ya tenían la escritura para plasmar ideas súper complejas, pues tenemos a toda una sociedad convertida en una especie de pandilla de detectives cuestionando las viejas historias. Y con esta nueva mentalidad tan racional, se pusieron una misión clarísima que marca nuestra sección 3. En busca del arqué, el origen de todo. Básicamente, toda esta gente empezó a obsesionarse con una sola palabra, el arjé o arqué. Encontrar el arjé se convirtió en la meta de la vida de los filósofos presocráticos, que son todos estos pensadores anteriores a Sócrates. Buscaban esa pieza clave del puzzle, esa única sustancia primordial de la que sale absolutamente todo lo que existe y que al mismo tiempo hace que todo funcione con orden. Y claro, al obsesionarse con el arjé, se empezaron a plantear unas preguntas gigantescas. ¿Cuál es el origen del universo? ¿De qué está hecho todo en el fondo? ¿Cuál es la regla que dirige la naturaleza? Lo increíble de todo esto es que simplemente al hacerse estas preguntas estaban inventando la metafísica y la ontología. O sea, sin darse cuenta, estaban iniciando el intento de explicar qué es la realidad y qué significa existir utilizando únicamente la razón. Casi nada. Bueno, pues con el tablero de juego listo, ha llegado el momento de conocer a los verdaderos protagonistas en nuestra sección 4. Los primeros filósofos. Lo que verdaderamente te vuela la cabeza de estos primeros pensadores es la velocidad a la que avanzaron sus teorías. Fijaos en las fechas. En poco más de un siglo, desde el 639 a.C. con Tales hasta la llegada de la escuela de Pitágoras, el pensamiento humano dio unos saltos gigantescos que cambiarían la historia para siempre. Arrancamos fuerte con Tales de Mileto, que por cierto era considerado uno de los 7 sabios de Grecia. El tipo tenía una capacidad de observación brillante, usó la lógica y dedujo que el arjé, el origen de todo, era el agua. Y a ver, tiene todo el sentido del mundo. Él observó que donde hay agua, hay vida. La humedad genera vida. O sea, no era magia, era un mundo comprensible. Tales era tan bueno observando que incluso llegó a predecir un eclipse y resolvió problemas matemáticos complejos, demostrando que efectivamente el universo opera con regularidad y no por el capricho de ningún ser divino. Pero claro, llega su discípulo Anaximandro y le da una vuelta de tuerca al asunto, elevando muchísimo el nivel. Él dijo, el origen de todo no puede ser algo físico y concreto como el agua, porque si el principio fuera un solo elemento infinito, acabaría destruyendo a sus opuestos. Tiene lógica, ¿verdad? Por tanto, para Anaximandro, el arjé tenía que ser algo inmortal, eterno, indestructible y sobre todo totalmente indeterminado.
A este concepto fascinante lo llamó el apeirón. Luego tenemos a Anaxímenes, que le dio otra perspectiva. Él afirmó que el arjé era el aire cósmico, un aire que, ojo, formaba hasta nuestra propia alma. Pero lo verdaderamente revolucionario de Anaxímenes es que hizo el primer intento serio de explicar racionalmente cómo funcionan los cambios físicos. Dijo que a través de un proceso mecánico, cuando el aire se dilata, o sea, se rarefacta, se convierte en fuego. Y cuando se aprieta, se condensa, se hace más pesado y se convierte en viento, luego en agua y al final en piedra o hielo. O sea, estaba intentando explicar la mismísima mecánica física de la realidad. Y entonces llegan los pitagónicos, y cambiamos completamente de tercio. Siguiendo a Pitágoras, ellos aportaron una visión muchísimo más mística y abstracta del asunto. Para ellos, el arjé no era ni agua, ni aire, ni nada físico. Eran los números. Literalmente. Creían que las matemáticas y la armonía musical eran las verdaderas estructuras ocultas que organizaban todo el universo. Proponían una división entre el cuerpo y el alma, y creían que esa alma se purificaba estudiando precisamente matemáticas. Toda esta efervescencia intelectual, esta locura de ideas geniales, nos lleva irremediablemente al plato fuerte, al clímax de la época, el debate del cambio, Heráclito contra Parménides. Y para entrar en este clímax os voy a lanzar una pregunta que de primeras igual os suena a locura total. ¿Existe realmente el cambio? O sea, ¿cómo explicamos que las cosas existan y sean reales si están cambiando constantemente delante de nuestras narices? Pues aquí es donde se produce un choque de trenes monumental entre dos mentes maestras. Fijaos en esto. Por un lado, tenemos a Heráclito, que prioriza lo que ven sus sentidos y afirma que el cambio constante es lo único real, utilizando el fuego como símbolo perfecto de ese devenir. Y por el otro lado, a Parménides, un racionalista extremo que te dice que no, que el cambio es literalmente imposible por lógica y que solo existe un ser estático, único y eterno. Heráclito lo resumía todo con una frase preciosa y súper poderosa. Todo fluye, nada permanece. A este pensador lo llamaban el oscuro y él defendía a capa y espada la doctrina de los opuestos. Para él, la realidad es un no parar, un devenir continuo donde la existencia es simplemente el resultado de una armonía que nace de la tensión constante entre elementos contrarios, como un tira y afloja eterno. Pero claro, luego te vas al otro extremo y Parménides te suelta esto. El ser es inmóvil, eterno, único e inmutable. O sea, su racionalismo era tan estricto, tan cuadriculado que desafiaba por completo nuestra experiencia del día a día. Le daba igual lo que vieran tus ojos. Su lógica era impecable pero desconcertante. Consideraba una contradicción absoluta que algo pudiera surgir del no ser de la nada. Por lo tanto, el cambio, que implica dejar de ser algo para pasar a ser otra cosa, es imposible. Es simplemente una ilusión. Lo que es y no puede dejar de ser. Punto. Y la verdad es que todo esto nos deja con la cabeza dando vueltas. Es una reflexión final ineludible tras este viajazo por los orígenes del pensamiento. O sea, si miramos una hoja caer o un río correr, está clarísimo, vemos cambio. Pero si aplicamos una lógica fría y estricta, el concepto de dejar de ser hace aguas por todos lados. Así que os dejo esta pregunta en el aire para que le deis vueltas. A la hora de intentar entender el universo, ¿de qué os fiáis más? ¿De vuestros sentidos cotidianos, que os muestran un mundo en constante caos y movimiento? ¿O de una lógica pura e inflexible que os dicta cómo tienen que ser las cosas? Es una incógnita brutal que milenios después nos sigue fascinando. Ojalá hayáis disfrutado de este viaje